Y ya estamos, como todos los martes, en el aire, junto a Eugenia Slaire, terapeuta experta en biodescodificación. Eugenia, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Contenta de La continuar magia aquí. de la magia de la cuántica y del tiempo, ¿no? Cómo Claro, se acercan los días. Eh, sí. Hablando de días y de magia, eh, me parece un buen tema recordar el propósito de la bio, ¿no? Y todos los recursos y herramientas. ¿Qué te parece, Eugenio? Claro, sí, porque bueno, como vinimos hablando de todo este tiempo, de diferentes tipos de conflicto, diferentes, cómo biodescodificar diferentes síntomas, justamente la biodescodificación es un complemento a cualquier otro espacio terapéutico convencional o tratamiento médico donde la persona nos acerca a cualquier tipo de conflicto, es decir, un conflicto vincular, un conflicto laboral, un conflicto de autoestima, de dinero o un síntoma. Entonces, se trata de abordar, al menos de la forma que yo lo transito, en una sola sesión, tratar de tomar conciencia cuáles son las creencias limitantes que están allí detrás de ese conflicto, detrás de ese síntoma, cuáles son los mandatos que los vienen condicionando. Y cuando decimos tomar conciencia, es un espacio donde la persona se permite conectar de manera muy sencilla y muy concreta y muy directa con esas emociones que han quedado ancladas generalmente desde la infancia. Entonces, como han quedado ancladas, cuando decimos ancladas, son situaciones de trauma, situaciones donde la persona en ese momento no tenía los elementos o los recursos, o el acompañamiento o el contexto como para poder gestionar sanamente, saludablemente esas emociones y quedó atrapada en una sensación o percepción de miedo, de extrema soledad, de tristeza, de una angustia muy profunda e incluso de ira o de enojo. Entonces quedamos ahí congelados como el famoso, queda congelado el famoso niño interior o niña interior, que a lo largo de su vida va transitando diferentes experiencias, diferentes situaciones y reedita inconscientemente esas emociones que han quedado atrapadas. Entonces, no es que uno va a repetir la misma situación, pero la percepción de una situación diferente que quizá nos ocurre mucho tiempo después, tiene que ver con emociones similares que en ese momento no pudimos eh, gestionar. Entonces, aparecen nuevamente y es importante frente a ese conflicto, si uno tiene una dificultad con el dinero, tiene una dificultad laboral, tiene un conflicto de autoestima, de vocación, tiene dificultades vinculares, problemas familiares, que siente como que lo repite o como decir qué hay detrás de esto, por qué siempre estoy transitando el mismo tipo de conflicto, por qué tengo un síntoma que se me vuelve crónico, por qué me duele el cuerpo, por qué tengo tal síntoma. Es decir, en vez de quedarme en la victimización del, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Es poder pasar al paradigma de la responsabilidad y decir, ¿para qué? Es decir, ¿para qué estoy transitando esta situación? ¿Para qué estoy transitando este conflicto? Entonces, la persona ahí, en vez de victimizarse, desde este paradigma responsable, se permite en el espacio, ¿no es cierto?, de la sesión, decir, a ver, en vez de mirar el problema, voy a mirar qué oportunidad hay detrás, o sea, qué oportunidad me está trayendo
esta dificultad que hoy estoy transitando. Y también nos permite darnos cuenta que esto que es hoy, que traemos hoy aquí en el presente, lo hemos creado en el pasado, porque todo lo que nos ocurre como efectos en nuestra vida, ha sido creado por nosotros. ¿Por qué? Por nuestra manera de pensar. Entonces nosotros decimos desde la biodescodificación, por supuesto con el valiosísimo aporte de la metafísica, que no estamos destinados, estamos programados. Entonces, si yo deseo cambiar una realidad económica, una realidad vincular, recuperar la salud, etcétera, es importante cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de percibir, soltar el miedo, dejar de percibir desde la culpa, asumir dónde nos sentimos culpables, asumir dónde no hemos perdonado, dónde no nos hemos perdonado. Por eso también nos prepara para aprender una nueva mirada, una forma de percibir, empezando por nosotros mismos, ¿no? Es decir, a observarnos sin juicio, observarnos objetivamente sería aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras, y a partir de ese conflicto que estamos transitando, volver la mirada hacia adentro, en vez de seguir mirando hacia afuera, creyendo que ahí afuera hay un responsable, que allá afuera hay un culpable, que allá afuera hay alguien que me hizo tal cosa. Siempre se trata de nosotros con nosotros mismos, porque las situaciones son un espejo, la vida en las diferentes áreas son un espejo, es decir, si uno quiere saber qué piensa sobre el dinero, qué creencias tiene sobre el dinero, bueno, miremos nuestra realidad económica y ahí tendremos la respuesta. Lo mismo con los vínculos, lo mismo con cualquier tipo de situación, con la salud, es decir, cómo tratamos a nuestro cuerpo, de qué manera nos estamos nutriendo, porque a veces creemos que basta con ir al gimnasio y comer sanamente. No, la nutrición no tiene que ver solamente con lo que uno ingiere, es decir, o ingiere como lo que llamamos habitualmente, tiene que ver con qué pensamos. ¿Cuál es nuestra forma de pensar? ¿Qué pensamos sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo? ¿Qué pensamos sobre nuestro desempeño laboral, sobre nuestra forma de vincularse? Y ahí volvemos a esto de decir observarnos sin el juicio, ¿no? Es decir, me acepto. Y entonces la biodescodificación nos brinda recursos en sesión a partir del cual nosotros podemos justamente aprender a transitar lo que nos sucede desde otro lugar, porque justamente sin poner el foco en los efectos, saber cómo quito este síntoma, cómo soluciono este tema de dinero, cómo dejo de tener el problema vincular X, no, y me enfoco en cuál es la causa, es decir, cuál fue mi forma de pensar, de sentir, de actuar, cuáles son mis creencias, qué mandatos vienen en el inconsciente, qué vengo trayendo de la historia, la influencia que tiene la historia, la influencia que tienen nuestros ancestros no integrados, nuestra historia familiar no compartida, guardada en secreto, escondida. Todo eso va influenciando nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque tuvimos mala suerte. No, justamente es una gran oportunidad justamente a través de nuestras experiencias de dolor, de dificultad, de conflicto, de incertidumbre, incluso de síntomas físicos, de poder tomar conciencia dónde estoy resonando en mi historia, a quién me da oportunidad de integrar que no estoy integrando, ¿no es cierto? Qué aspectos de mi historia estoy rechazando y esto me permite integrar. Entonces también tiene este gran aporte que es el incluir
lo transgeneracional, ¿no? El incluir las propias historias de nuestros ancestros, que aunque no estén, de alguna manera siguen hablando a través nuestro, porque buscan un canal para poder expresarse, un canal para poder de alguna manera reivindicarse. Por eso decimos que somos la respuesta a las preguntas que se hicieron nuestros ancestros. Entonces, de golpe, sí, al integrar nuestra historia, sanamos nosotros y sanamos a toda nuestra descendencia también. Vamos a recordarle a la gente que está escuchando Millennium, que se va sumando. Estamos dialogando con Eugenia Slaibe, experta terapeuta en biodescodificación, y estábamos atravesando el tema de lo transgeneracional, ¿no? Y de cómo resuenan nuestros ancestros en este aquí y ahora. Claro, es una gran herramienta que también utilizamos en la sesión. El tema de las resonancias familiares es un recurso muy útil, no solo cuando se trata de cualquier tipo de conflicto, de dinero, vincular, sino también de síntomas físicos, porque muchas veces reeditamos un síntoma que quizá tuvo algún ancestro y que en ese momento no pudo ser atendido, no fue atendido amorosamente, y entonces uno de alguna manera lo repite para poder integrar también esa otra mirada hacia el síntoma, es decir, esto de qué nos quiere decir el cuerpo, que está hablando y expresándose, donde no nos pudimos expresar mental o emocionalmente, que ahora el cuerpo está hablando de alguna manera por nosotros y busca esta forma de expresarse, ¿no? Entonces, también la posibilidad de hacer constelaciones individuales en sesión, esto es de cuando no pude tener contacto con alguna persona, no la pude o no la supe comprender, no sé qué intención tuvo cuando hizo tal y cual cosa, no puedo comprender por qué actuó con enojo o por qué me abandonó, etcétera. Uno puede, a través de la constelación, ocupar el rol de esa persona y poder escucharla. Es decir, permitir que nos hable, hablar por ella sería, ¿no? Eso es muy mágico y es muy sanador, porque cuando uno, este es uno de los grandes recursos mágicos que tiene la biodescodificación, que nos permite ese cambio de percepción, que nos saca del miedo, nos saca del enojo, nos saca de la ira, cuando uno puede comprender qué hay detrás del accionar de esa persona que yo creo que me lastimó, creo que me ofendió, qué hay en esa situación que yo creo que no es justa, ¿no? O que no tendría que haber sido así. Cuando uno se permite ver qué hay detrás de eso, cuando una persona, por ejemplo, con mucho enojo, con mucha furia, cuando puede entender y comprender que detrás de ese gran enojo hay un desesperado pedido de amor, por ejemplo, de auxilio, de ayuda, de guía, es transformador, o sea, es muy sanador, porque obviamente no significa justificar, ¿no es cierto? Sino comprender, y al comprender uno logra estar en paz, porque soltás esa extrema necesidad de decir, quiero que sea distinto, quiero que actúe de esta forma, y entonces al comprender uno suelta, y al soltar sana. Entonces no seguís llevando eso hacia adelante, ¿no? Por eso es importante también ahí en el cambio de percepción el perdón, perdonarse uno, perdonar a los otros. El perdón es extremadamente sanador y es un maravilloso aporte de la filosofía de la biodescodificación, ¿no? Que es ese perdón, que es el aceptar, el no, el observar sin juicio, el conectarse desde el amor y bueno, aceptarlo todo
e integrarlo todo, ¿no? Aunque uno no lo prefiera o no lo comparta, pero integrarlo como parte de nuestra experiencia, ¿no? Evolutiva. Ahora vos, evolutiva, claro, vos hablaste de constelar dentro de biodescodificar. Claro, si estamos en la sesión de biodescodificación y, por ejemplo, la persona, la emoción que se esté tratando, a partir del conflicto que trae, ¿no es cierto? Surge que tiene una creencia, por ejemplo, de no sentirse merecedora de amor y la lleva a una situación de la infancia que se sintió abandonada por la madre, por ejemplo, por el padre, y no logra percibir, comprender desde dónde actuó, por qué hizo lo que hizo la mamá o el papá, se hace un ejercicio para que esa persona conecte, es decir, ocupe, si es, nosotros lo hacemos online, se hace perfectamente, si fuera presencial, a la persona se la toma de los hombros, se la hace ocupar el lugar físico de ese ancestro, ¿no? Y online también se hace a partir de una relajación muy profunda, de recursos y protocolos que utilizamos para que la persona pueda colocarse en el lugar de la madre, por ejemplo, o del padre. Y entonces habla esa madre, habla ese padre, entonces uno lo está escuchando, ¿no? El mismo consultante va ocupando las distintas posiciones, todas las posiciones que sean necesarias, porque a lo mejor hay que ir más arriba a una abuela, a un abuelo, y entonces, y luego vuelve a su posición, recibe la información de ese ancestro. Uf, y hasta le puede responder, pero es increíble cómo produce una transformación, una sanación casi automática, te diría. Es muy Qué sanadora bueno. como recurso. Sí, sí, Y qué claro. fuerte, ¿no? Y es muy fuerte, es muy movilizante, pero bueno, es un recurso que proporciona una sanación inmediata, te diría, en un corto tiempo. Por supuesto que luego la persona lo tiene que procesar y está en ella, ¿no es cierto?, realmente recibir eso con amor, sin seguir llevándolo hacia adelante, integrarlo como parte de su historia, comprender por qué su ancestro hizo lo que hizo, porque no había aprendido otra cosa, entonces que no hubo, que hizo lo que pudo. Eso es muy sanador, porque uno suelta el rencor, suelta el resentimiento, comprende, perdona, se perdona, porque por ahí estuviste 30 años esperando una actitud diferente y estás dramatizando toda tu vida con eso. Entonces soltás, salís de la víctima, te empoderás y en paz no seguís llevando eso hacia adelante y decís, ok, puedo elegir hacer algo diferente, ¿no es cierto? Soltando ese resentimiento, soltando, sin creerte superior, sin creerte mejor, simplemente decir, es mi historia, es aceptar y tomarla como es decir, te tomo como es, como fuiste, y bueno, ofrezco lo mejor de mí hacia adelante en la creación de mi propia historia, ¿no? Es muy, muy, muy sanador. Por eso es muy importante perdonar, irse. Yo siempre recomiendo a la noche, cada día, uno irse a dormir, irnos a dormir sin pensamientos negativos, revisar si hay negatividad, dejarla a un lado, ¿no es cierto? Un rato antes de ir a dormir, no estar con pensamientos o sensaciones negativas, no escuchar nada negativo, perdonarlo todo, es decir, lo perdono todo, no importa qué, tal o cual cosa, es decir, lo perdono toda experiencia, abrazo toda experiencia que transité hoy en el día desde la comprensión, desde la aceptación, eh, conecto con nuestro niño interior, lo abrazo, con nuestros ancestros, con todo lo que uno sienta que no está
del todo integrado, integrarlo, y después intencionar siempre positivamente para uno, qué deseo, conectar con los deseos, conectar con la intención que es el sentir, que ya ocurre, eso que deseo, como que ya está ocurriendo, eso es lo que se llama la intención, y disponerse a descansar desde ese lugar, ¿no? En paz, creando la vida que deseamos y sin enojos, sin resentimientos y bueno, comprendiendo, siempre comprendiendo. Maravilloso, maravilloso Gracias. lo que decís, ¿no? Porque, y las posibilidades desde la bio, ¿no? Sí, Para sanar todos los cuerpos, ¿no? Y más de una vida también, porque podemos ser protagonistas del clan y ser los emergentes que encuentran la solución. me encanta, claro, esto que decís, todos los cuerpos, porque no es solamente el cuerpo físico, es decir, es el cuerpo físico, es el cuerpo energético, es el cuerpo emocional, es el cuerpo mental, ¿no es cierto? Es decir, todo, y es nuestra alma, ¿no? Y esa alma que elige las experiencias que transitar para evolucionar, y en esta elección de experiencias es esto que decís vos, es elegir esta historia como parte de la evolución. Entonces dejo de renegar con eso, lo acepto y lo comprendo como parte del aprendizaje evolutivo. Entonces cuando uno lo comprende así, lo transita desde otro lugar, desde un lugar mucho más sanador, en paz, en calma, y todo esto nos ayuda en el día a día a preservar nuestra energía, a aprender a gestionar nuestras emociones. Por supuesto hay que darle lugar. Siento enojo, le doy lugar, me siento triste, le doy lugar, tengo miedo, le doy lugar. El tema está en quedarse empantanados en esas emociones. Ahí está el tema. ¿No? Entonces le doy lugar, tomo conciencia a ver qué estuve pensando, a qué le tengo miedo, por qué estoy triste, y luego busco recursos para salir de ese lugar, integrándolo también, pero luego al integrarlo lo puedo soltar y sigo, entonces no quedo ahí anclado, ¿no? Claro, Este, bueno, tal cual, tal eso es un cual. poco. Euge, ¿nos darías tu WhatsApp de contacto para aquellos que quieran tomar una sesión contigo, una sesión online? ¿Cuál es el número? Sí, el celular es WhatsApp. 11, el WhatsApp, digo, 115655-1056 y bueno, con 549 si se comunican del exterior. Y el Instagram, Euge Biodescodifica. También me pueden enviar allí mensaje directo. Perfecto. Entonces, el WhatsApp de contacto es más 549 11 56 55 10 56. Eh, Sí, ahí está. Enorme placer. Te esperamos la Bueno, semana que viene para seguir compartiendo el mundo bueno. de la biodescodificación. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias a los oyentes, a la radio y bueno, a vos, Roberto, como siempre. Muchas gracias. Bueno, que tengas una gran semana, Igual, igual, Eugenia gracias. Zilaide, terapeuta en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño en el aire de FM Milenio.